alabanza en esta noche, por este tiempo que vamos a compartir. Gracias. Una noche más que podemos estar en tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra, que es espíritu y es vida. Donde tu palabra nos guía, nos enseña, nos ministra cada día. Sí, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos da de cada noche de poder estar saliendo en vivo por este medio Señor. digital. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los hermanos, todas las hermanas que se unen noche a noche a esta transmisión para escuchar tu palabra, para adorarte, para bendecirte. En el nombre de Jesús, Aleluya. En esta noche, ayúdanos, Señor, a ser buenos transmisores de tu palabra, Señora, que podamos Enséñanos, menguar para que tú crezcas. En el nombre de Bendecimos a todos los siervos, a todas las siervas, sí, que están del otro lado, viendo, escuchando esta transmisión en esta noche, en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, convertite en un adorador, una adoradora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, santo, santo, eres 3 veces santo. ¿Dónde iríamos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida, mi Rey? Te exaltamos, precioso Jesús. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Hoy necesitamos tu toque. Hoy queremos más de ti. Hoy te pedimos que nos llenes de tu presencia. Llena de tu presencia este lugar. Llena de tu presencia las redes sociales, Padre. Comienza a obrar. Comienza a romper toda ligadura, Padre. Comienza a romper todo decreto del diablo en el nombre de Jesús. Te bendecimos a vos que estás del otro lado, a vos que nos seguís día a día. Te bendecimos, que la gracia del cielo se desate en tu casa, en tu vida, en tu finanza, en tu salud y en todos los proyectos que tú hagas y sea conforme a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, porque Dios te va a respaldar cuando vos empezás a hablar y le pedís la dirección a Dios para que te acompañe, te respalde en la salud, te respalde en todo lo que tú anhelas. Buscar al Señor, escudriñar la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Hoy empezá a abrir la boca y empezá a clamar. Yo no sé cuál es tu necesidad de este día, pero empezá a abrir la boca y pedile a Dios. Porque todo lo que pidiéramos a Dios en el nombre de su Hijo amado Jesús, Él nos dará, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que abra los cielos y que tomes el control, Señor, de toda situación en esta hora, Padre bueno, en el nombre de Jesús, porque tú tienes todo controlado, Padre, y quédate en casa, en el nombre de Jesús, porque nos están cuidando, las autoridades terrenales nos están cuidando, y qué bueno es obedecer, porque por la obediencia no nos vamos a enfermar si nos cuidamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y en esta noche te invitamos a que busques tu Biblia, si lo tenés ahí a mano, abrí junto con nosotros, sí, en el 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 8 en adelante. Aquí, sí, el apóstol Pablo nos va a dar una enseñanza, nos va a hacer un recordatorio, sí, de su experiencia con el Señor. En el nombre de Jesús, ahí donde está, te invitamos en esta noche a que compartas junto con nosotros palabra de Dios, palabra de vida eterna y un tiempo con Dios. Gracias, Señor. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta noche y vamos a pedirle a Dios que abra nuestra mente, en nuestro corazón y que de alguna manera arregle lo que tenga que arreglar, que acomode lo que tenga que acomodar en nuestra vida en el nombre de Jesús. Y en la tuya. Gracias, Señor. Y dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, hablándole a Timoteo, le hace un recordatorio y le dice, acuérdate de Jesucristo. Mira qué importante. Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tal vez, sí, en un momento dado no nos acordamos, pasan días tal vez y no nos acordamos como nos tenemos que acordar del Señor Jesús, de dónde Dios nos sacó. Así que toda la provisión que recibimos día a día viene justamente del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le hace este recordatorio, acuérdate de Jesucristo, Timoteo, o acuérdate de Jesucristo, Vicente, o acuérdate de Jesucristo, Marta, Blanca,
Carlos, Alberto, acuérdate de Jesucristo. ¿Sí? Dice, descendiente de David, resucitado de los muertos, haciendo la salvedad de que está haciendo un recordatorio del Cristo vivo, del que murió y resucitó al tercer día. Dice, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Qué significa evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Justamente, ¿sí? Las buenas noticias es que Jesucristo, descendiente de David, que murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia, que Cristo vino en forma de hombre para identificarse con la raza humana y vino en rescate, ¿sí?, de toda la humanidad, en el nombre de Jesús. Por eso dice esta palabra, conforme a mi evangelio, decía el apóstol Pablo allí, en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, hay una palabra de parte de Dios, que lo vamos a leer juntos. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho, lo más importante, que Cristo murió por nuestro pecado, tal como dicen las Escrituras. Hasta el versículo 10. Gracias, Señor. Sí, Señor. Que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos. Al mismo tiempo, muchos de ellos todavía estaban vivos, otros ya han muerto. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Por último, se me apareció a mí. Conmigo fue diferente, como un bebé nacido a destiempo, porque soy el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco el ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo, y esa es la bondad. Y fue Dios bondadoso conmigo, y esa es la bondad, no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles, aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios que está conmigo. Entonces no importa si el que anuncia soy yo o los otros apóstoles, todos anunciamos el mismo mensaje que ustedes han creído. Qué tremenda la palabra de Pablo. Ese es el evangelio que predicaba Pablo. Ese es el evangelio que Pablo sí le estaba diciendo justamente a Timoteo, acordate Timoteo, ¿sí?, de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Y cuál era el evangelio de Pablo? Justamente, sí, lo que acabamos de leer. Dice la Reina Valera, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Mirá qué buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿no? Esta palabra. Ese es el evangelio que predicaba Pablo, que Cristo resucitó de los muertos. Ahora estamos mejor, ¿no? Que murió por nuestros pecados. Un desperfecto. Dice, conforme a lo que estaba escrito. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que estaba presentando el apóstol Pablo y que apareció
dice a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mirá qué tremendo, cuánta evidencia, ¿sí?, del Cristo vivo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo dice, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo que es la gracia de Dios, ese Cristo resucitado. Ese es el evangelio, sí, que predicaba Pablo, el que presentaba Pablo. Y dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades. En el cual sufro penalidades, dice esta palabra. Dice, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Wow. Qué importante. Aunque Pablo estuviera encarcelado, ¿sí?, el evangelio siempre iba a prevalecer. Aunque Pablo esté encarcelado, aunque esté encadenado, aunque esté atado, la palabra, el evangelio, siempre va a prevalecer. Como en este tiempo, como pasa en este tiempo, ¿sí?, aunque la maldad crezca, aunque el pecado sobreabunde, el evangelio va a perseverar. En el nombre de Jesús va a avanzar, va a prevalecer, como decía el apóstol Pablo. El evangelio siempre prevalece. Las buenas noticias de que Cristo vino a este mundo, ¿sí?, a morir por nuestros pecados, es lo que va a prevalecer, más allá de toda circunstancia, más allá de toda crisis, de toda tormenta. El evangelio siempre va a prevalecer. Ese es el evangelio que te presentamos cada noche, así como el apóstol Pablo lo presentaba, predicando, anunciando de que Cristo vino en carne y sangre a pagar un precio muy alto en rescate de toda la humanidad, en el cual estamos incluidos, por supuesto, ustedes que están ahí de ese lado y nosotros. Amén. Esa es la gracia, ¿no? La gracia de haber dado su vida al rescate por cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente, por eso. Qué importante. ¿Vos darías la vida por alguien? Mira, ponete en el lugar del Señor. O sea, acá en una palabra lo que está diciendo que la verdad no puede ser afectada ni por cadenas, ni por crisis. La verdad de Dios no queda afectada, es inmune. No queda encadenada. No queda encadenada. La palabra de Dios, Jesús lo dijo muy clarito, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dijo el Salvador, prevalece para siempre. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que también anunciamos desde este lugar. Por eso que es importante, ¿sí?, estar cada noche compartiendo un tiempo con Dios juntos. Y dice el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor. Todo lo soporto por amor. ¿Cuántas veces, sí, y te hago una pregunta, soportamos como soportó Pablo? ¿Vos me soportás? Y la palabra dice soportar unos a otros. Qué importante, ¿no? Soportar cuando hay necesidad y soportar cuando el otro se enoja. Por lo tanto, decía Pablo, todo lo soporto por amor. Así actúa el amor. El amor actúa bajo presión. El amor actúa bajo prueba. El amor actúa, sí, bajo situaciones extremadamente difíciles. Ahí es donde actúa el amor. Y es ahí, justamente en ese punto, ¿sí?, cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo prueba, es en ese punto donde se va a ver de qué estamos hechos. ¿Cuánto soportamos? Oh, santo. Mirá si nosotros no hubiéramos soportado.
Y hace 35. Si no hubiéramos soportado en el camino al Señor. Amén, amén. Todas las penalidades Cuántas que pasamos. crisis, Gloria a cuántas Dios. situaciones adversas Que en el padecimos. caminar con Dios. El sufrimiento, El sufrimiento, que tuvimos sufrimiento, el padecimiento por la causa del Señor. persecución. Pero Dios fue fiel. Como dice Pablo, Gloria a Dios. por Dios gracia. Es por gracia. Amén, sí, Y en esta noche es por la gracia de Dios simplemente que estamos en este lugar. Santo. De alguna manera llevándote una buena noticia, como el apóstol Pablo, que dice, por lo tanto, todo lo soporto por amor, aún bajo prueba. Dice, Gracias, todo lo Jesús. soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! En otra versión dice que este apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Hasta en ese punto Dios está mostrando amor y misericordia hacia la humanidad para que nadie se pierda, sino que todos ¿sí? puedan conocer la buena noticia. Y a veces, viste, los mismos de las casas nos persiguen. Puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro nieto, nuestro yerno. Y padecemos Amén. y soportamos. Y soportamos. El versículo 11 dice así, palabra fiel es esta. Palabra fiel. ¿Para vos es fiel esta palabra? ¿Es fiel lo que nosotros te estamos compartiendo cada noche? ¿Es palabra fiel y verdadera? Poderoso. ¿Sí? Es palabra fiel esta, decía el apóstol Pablo, ¿sí? Lo que está diciendo que es creíble, esta palabra es creíble en todo sentido. En todo sentido. Ahí, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Oh, sí, Señor. Poderoso Dios. Él es poderoso. Oh, Santo, te adoramos. Gracias, Jesús. Ven tan pronto como puedas. Versículo 4:9. Oh, Santo. Amén. Gracias, Señor. Palabra fiel es esta. Acá está afirmando el apóstol Pablo. Palabra fiel es esta. Que es creíble esta palabra en todo sentido. Y digna, dice, de ser recibida por todos. ¿Vos la querés recibir? Amén. ¿Sí? Recibimos esta palabra. Y dice, si somos muertos con Él, con el Salvador, con Jesús, también viviremos con Él. Oh, Santo. Poderoso. Te amamos, Rey. Es una promesa de parte de Dios. Tenemos la promesa más grande, ¿sí? Firmada por la mano del Creador. Qué tremendo, ¿no? Pero tenemos que soportar, ¿no? Amén. Si somos muertos con Él, ¿cuándo morimos con Jesús? ¿Cuándo es la primera muerte? En el bautismo. Cuando fuimos bautizados, morimos en ese momento, porque significa muerte, para volver a renacer a una nueva vida espiritual. Por eso esta palabra, nuevo crecimiento. si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hay el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3. Vamos a afirmar esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu palabra que es fiel y verdadera. Oh, Santo. 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 de la palabra de Dios. Sí, Señor. ¿No saben ustedes que todo lo que fuimos bautizados en Cristo nos unimos a Él en su muerte? Ahí está, ¿ver? Está confirmando lo que estamos compartiendo. ¿Sí? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Yo te voy a leer, la Reina Valera lo refleja de esta manera.
Romanos capítulo 6, versículo 3 dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¡Wow! ¿Vos fuiste, te bautizaste? Amén. Esta palabra es para mí. Gracias. Y para vos también que te bautizaste. El versículo 13 dice: si somos infieles, que pasa en algunos casos, ¿no? Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Y quiénes son los infieles? ¿A qué grupo le podríamos llamar infieles? Aquellos que de alguna manera así se acobardan en las pruebas. Los cobardes en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la crisis. A mí me acuerdo de una hermana: me cansé de orar, ya no oro más, ya no voy a la iglesia, ya no puedo, Dios no me contesta, Dios no me escucha, pero Dios está. Me gusta lo que dice el versículo 14. Le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo: recuérdales esto, exhortándolo, dice, delante del Señor, a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ya qué bueno que es esto. Si la palabra no es para contienda, podemos pensar diferente, podemos ver de una manera diferente, pero no es para entender la palabra, sino es para edificar. Nos tenemos que edificar en la palabra. ¿Sí? Recuérdales, ¿sí? Lo que en una palabra está en un sentido, lo está diciendo, traigan a la memoria, dice, de los hermanos entre los cuales andaba Timoteo. Traerles a la memoria a estos hermanos que andan junto a vos. Por eso tenemos que recordarle a los hermanos que están cerca nuestro, traerles un recordatorio, ¿no? ¿De qué? Exhortándolo, dice, delante del Señor, a que no discutan, ¿sí? Porque como Pablo tenía entendido que había diferencia entre los hermanos. En este tiempo no pasa, en este tiempo no discutimos, no pasa eso, ¿no? Eso pasaba antes, en el tiempo de Pablo, ¿sí? Pero dice, exhortándolo delante del Señor a que no discutan sobre palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal actitud, la de discutir, ¿sí?, sobre la palabra de Dios, es una actitud totalmente carnal. Es una actitud totalmente carnal, es una actitud contenciosa y egoísta de aquellos que contienden sobre la palabra de Dios. Mira qué importante, cómo Dios nos enseña. Y que para nada edifica. Para nada edifica. Si no hay edificación en ella. O sea, ¿qué hay? Si no hay edificación, ¿qué hay? División. División, perdición, ruina, frustración, perversión, alejamiento, catástrofe. Mirá todo lo que pasa cuando nosotros discutimos con la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia, ¿no? Estamos aprendiendo. Por eso, ¿cuánto nos enseña el apóstol Pablo? ¿Cuánto nos enseña? ¿Cuánto por aprender? Porque cuánto a veces discutimos por la palabra. ¿Sí? No sabemos llevar adelante una diferencia, una conversación. Nos falta morir. Nos falta morir. El versículo 15 se procura con diligencia presentarte ante Dios. Procurar con diligencia, dice, presentarte ante Dios. Lo que estoy diciendo, procurar con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo presentarte delante de Dios. ¿Sí? Aprobado. Qué bueno, ¿no? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que tiene discernimiento de lo bueno y de lo malo. Que sabe usar bien la palabra de verdad, dice. ¿Sí? Y esto de alguna manera describe a una persona diferente. A una persona diferente. ¿Sí? Por eso, ¿cuánto tenemos que aprender del apóstol Pablo? El versículo 16 dice, pero evitad profanas y vanas palabrerías. O sea, palabras huecas que no tienen sentido.
que no edifican, que no traen ninguna enseñanza, ¿sí? Pero evitad profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sí? Eso habla de una vida falsa y pecaminosa. Mirá qué tremendo, ¿sí? Evitad profanas y vanas palabrerías. ¿Cuánto en este tiempo estamos prestándole atención muchas veces a las palabras huecas, vanas palabrerías? ¿Por qué no le prestamos atención a la palabra de Dios, a las promesas del Salvador? Por eso dice la palabra de Dios: tardo para hablar y pronto para escuchar. Y por algo lo dice el Señor, ¿no? Dice, pero evitad, o sea, trata de no escuchar, ¿sí? No dar audiencia a palabrería. ¿Cuántas palabrerías en este tiempo? Que te pueden lastimar. Cuando Dios, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, dice Pedro que la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia, la palabra de Dios. Lo cuanto no, dice el apóstol Pablo, pero evita profanas y vanas palabrerías. Porque en cierta manera estoy diciendo que no le des audiencia a palabras huecas. No pierdas el tiempo con personas que no hablan bien, que no es el centro del Señor Jesús. Porque conducirán más y más a la impiedad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Para nada edifica. Esto es lo mismo que, ¿no es cierto?, se escucha hablar a un niño. Por eso el versículo 17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! ¿Sí? Dice, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Sí? Dice, su enseñanza se propagará como un cáncer. Himeneo y Fileto han hablado así. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! Erraron al blanco divino. Te enferma el hablar mal, está diciendo. Se produce como un cáncer. En un sentido, sí. Y sigue el versículo siguiente, que el versículo 18 dice que se desviaron de la verdad. Se desviaron, mirá qué tremendo. ¿Hasta qué punto llega? Tenemos que cuidarnos de esto, justamente, ¿sí? De no prestarle nuestro oído a las palabras huecas, a las vanas palabrerías. En este tiempo, cuántas vanas palabrerías y poca palabra de Dios, poca palabra bíblica. Por eso tenemos que prestarle atención a la Biblia, a la palabra de Dios. Como decía Pablo, yo les presento el Evangelio del Cristo resucitado, la buena noticia de que Jesucristo vino a este mundo a morir por tus pecados, por los míos y por la de toda la humanidad. Sí, Señor. Oh, santo. El versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Cuántas personas hoy, aún creyentes, tienen la fe trastornada de escuchar vanas palabrerías? Fíjate vos que si Pablo, el apóstol Pablo decía, yo no soy digno de que me llamen apóstol, y hoy cuántos apóstoles hay desparramados. ¿Escuchaste al apóstol? Lo que dijo el apóstol. No digo que esté mal, pero escuchemos las palabras, por favor. Si vienen, filtremos por la Biblia. Si nos están direccionando correctamente o nos están direccionando para el fracaso. Porque muchas palabras te llevan a la derrota, ¿no? Amén. El versículo 19, ya para ir terminando, dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento. Hebreos 12:28, vamos a leer. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo de 28. Gracias, Señor. Hebreos 12:28.
Yo voy a leer la Reina Valera. Aquí el apóstol Pablo decía así en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. Y Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! ¿Sí? ¿Cómo es el tuyo? Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer temblar a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con un respeto y con temor. Amén. Dice así, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y quiénes son los suyos del Señor? ¿A quién el Señor puede decir, estos son míos? Aquellos justamente que abandonaron el pecado. Esos son los suyos del Señor. Que siguen su enseñanza. Conoce. La ponen por obra. Amén. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y quiénes son suyos? Los que han dejado la mala vida. Los que han dejado de gritar. Los que han dejado de insultar. Los que han dejado de maldecir. Aún los que dejaron de maldecir hermanos, ministerios. ¿Cuánto más podríamos nombrar en esta noche? Esos son los suyos del Señor. Aquellos que dejaron de ser golpeadores, maltratadores. ¿Cuánto más? Violentos. ¿Cuánto más podíamos agregarle? Podríamos hablar muchísimo más. Esos son los suyos del Señor, los que abandonaron ese tipo de vida. Amén. Ahí es donde Dios los tiene en cuenta, ¿no? Amén. Apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Wow. Conoce el Señor. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer este pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Oh, Santo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 13, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Gracias, Señor, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Wow! He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quién puede decir, sí, yo soy vencedor? Aquellos que de alguna manera se esfuerzan en dejar lo malo. Resisten al pecado, resisten a la droga, resisten a la violencia y cuánto más, a la pornografía. Al que venciere. Estamos en un proceso. No somos santos, pero no esforzamos. Al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, dice, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, como dice esta palabra,
Conoce el Señor a los que son suyos. Dios nos conoce a cada uno. A lo que hacemos su voluntad, lo que hemos dejado el pecado, la mala manera de vivir, Él nos conoce. Y hasta en ese punto podemos hablar que Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Dios conoce nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Por eso, qué bueno que es esta palabra. ¿Cuánta enseñanza más podríamos seguir hablando en esta noche? Muy Pero rica la vamos palabra. a dejar en este punto y te invitamos mañana a partir de las 22 horas a compartir otro tiempo con Dios, otro tiempo juntos, donde vamos a compartir palabra de Dios, palabra de vida eterna. Sí, Señor. No vamos a entrar en vanas palabrerías, como decía el apóstol Pablo, sino vamos a ir directamente a la fuente. Vamos a decir, Señor, háblanos, enséñanos a través de tu palabra. Palabra fiel y verdadera. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te bendecimos. A vos que estás del otro lado, que nos seguís día a día. Gracias, te bendecimos. Jesús. Oh, sí, Señor. Su Gloria está aquí. Decide ahí. Ay, dedicarle un tiempo de adoración al Señor. Su gloria está aquí. Oh, Santo. Tu gloria. Su gloria está aquí. Declaralo. Sí, Señor. Algo está Hazlo cayendo en esta tu casa, en tu vida, en esta hora. Y es más fuerte. Sí, Señor. Oh, Santo. Los levantaré. Gracias, Jesús. Y su gloria tocaré. Oh, sí, Señor. Ahí está cayendo. Está cayendo. Su gloria. Su gloria sobre mí. Sí, Señor. Sanando. Él está sanando heridas. Sanando heridas, levantando el caído, su gloria está aquí. Oh, sí, Señor. Su gloria está aquí. Gracias, Jesús. Sí, Señor, tu gloria está aquí. Gracias, Señor. Te adoramos. Su gloria está Santo. aquí. Gracias, Tu Jesús. gloria, oh, tu gloria está aquí. Te bendecimos con toda bendición del cielo y te esperamos mañana a partir de las 22 horas en otro tiempo